Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes el Dr. Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana. Un médico que dice saber más por viejo que por diablo y por haber trabajado en los campos de los Andes, la Amazonía y Galápagos en Ecuador. Pero hoy les hablará acerca de lo que está pasando con el coronavirus y lo que realmente representa esta enfermedad. Vale señalar que yo he estado a cerca y he vivido de cerca algunas epidemias. Podemos decir que, por ejemplo, en el año 1982, yo viví la epidemia de malaria que vino después de las inundaciones por el fenómeno del Niño y fui víctima de malaria por falciparum. Posteriormente, en el año 1985, se presentó una epidemia de tifoidea, especialmente en la zona de Atacames. También la viví, supe cómo se originó. Había el problema del agua potable. Recordemos que en el gobierno de León Febres Cordero el agua potable no existía en las áreas rurales. Es Rodrigo Borja el que trae el agua potable a todos los pueblos, a casi todos los pueblos y pequeños cantones del país, a los cantones, no digamos los poblados, pero sí a los cantones, y junto con él también trajo la alfabetización de adultos. Pero sin embargo, en el año 1989, Ecuador fue parte de una epidemia de cólera, que también la vi, la conocí, la supe, estuve con esa de cerca con esa epidemia de cólera, y era justamente producida porque un barco que había embarcado, que había llegado a Paita, se propagó la enfermedad por toda la costa del Pacífico, llegó a Ecuador, provocó muchas víctimas mortales. No la padecí yo, pero tuve que tratar a muchos pacientes. Era catastrófico, era una enfermedad dramática, espectacular, y inclusive hice un documental para CIESPAL sobre la epidemia del cólera. Posteriormente, en los últimos años, he estado, por ejemplo, en el año 2008, Ecuador tuvo la epidemia del H1N1 y fue espectacular, dramático. Yo no tengo vaso y tenía que andar con retrovirales y con inyecciones para gripes estacionarias porque era un médico expuesto. Ustedes saben que un médico es en sí una persona expuesta. Un paciente le tose en la cara y puede morir. Entonces, aquella epidemia destrozó la economía de México. Se originó en México y se vino para acá. Más tarde, por ejemplo, vino una epidemia de dengue que ahora, por ejemplo, está golpeando terriblemente a Paraguay, Argentina y Brasil, en esta zona de, del Paraná. Paraná, Paraguay, la zona de la represa de Iguazú, donde yo estuve trabajando, donde yo fui a ver. Y, por supuesto, la cosa es dramática, ¿no? Es una epidemia mucho más grave que la epidemia de coronavirus que tiene China en este momento. Está matando más gente a tal punto que el presidente del Paraguay ha caído enfermo con la peste de dengue. Y el dengue lo conocí muy de cerca en las costas ecuatorianas. He conocido también la peste de la chikungunya, que recuerdan ustedes vino de República Dominicana, arrasó con toda América Latina, no se propagó por el resto del mundo. Y después tuvimos la peste de Zika que vino desde Brasil. Hoy tenemos la peste del coronavirus que viene desde China. ¿Por qué y qué facilidades le dio China para que esta enfermedad apareciera? En principio, es una cosa curiosa. Esta enfermedad está afectando fundamentalmente a las personas que tienen más de edad, 40 para arriba, 30 para arriba. ¿Por qué no les afecta a los niños, por ejemplo? Lo normal es que la fiebre de la gripe estacional afecta a los niños y a los ancianos, pero esta no.
afecta a este grupo específico de edad. ¿Y por qué? Porque sencillamente China tiene el peor aire del mundo. Llegó a contaminar tanto, se convirtió en la fábrica del mundo, contaminó tanto su atmósfera que todo el mundo respiraba ese aire y se fueron debilitando sus pulmones. Y cuanto más años tiene un chino, más posibilidades tiene de estar enfermo porque sus pulmones están más débiles, tienen muchas más partículas de hollín. Este problema de enfermedades respiratorias por contaminación no es nuevo. La revolución industrial en Inglaterra produjo lo mismo, pero en ese caso no era un virus, produjo la tuberculosis. Estamos hablando desde 1850 hasta el siglo XX, inicios del siglo XX, donde Inglaterra no tenía aire para respirar, tenía humo. Como consecuencia de ellas, Carlos Marx enterró a toda su familia que murieron de tuberculosis y él también murió de tuberculosis. La tuberculosis se volvió en la epidemia más terrible del mundo y en el momento actual sigue siendo el gran problema porque el SIDA en países pobres mata esencialmente con tuberculosis, mientras que en países ricos tiene más tendencia a matar por el sarcoma de Kaposi, que es esa mancha negra, ese lunar negro que va creciendo en la piel y que indica que tiene cáncer. Por supuesto, la malaria, que yo la padecí, no, estoy hablando ya en la época de Rafael Correa, estoy hablando en la zona de Muisne, se había dicho que ya la malaria había desaparecido del Ecuador y le dieron al gobierno de Rafael Correa un premio por la desaparición de la malaria. A la semana siguiente de que recibí el premio, yo estaba en el hospital Eugenio Espejo moribundo con malaria. Era una mentira. Sin embargo, ¿por qué la malaria hasta el día de hoy es la más complicada de las enfermedades parasitarias que afectan al ser humano? Porque el SIDA mata con malaria, especialmente en África, y no solo que mata con malaria, sino que ha creado una nueva malaria que se llama la supermalaria. De igual manera, hay una nueva gonorrea que se ha propagado, y esta se llama la supergonorrea. ¿Y de dónde viene la supergonorrea que ya ha llegado a Ecuador? Y que resiste a todos los antibióticos que hay. Produce niños con ceguera cuando nacen. Esta supergonorrea viene de Japón. Sin embargo, ¿cuál es el impacto económico, psicológico, político y social del coronavirus? Por supuesto, el coronavirus ha afectado a la nación que tiene el 16% del Producto Interno Bruto del mundo. De todo lo que producen los países del mundo, el 16% lo produce China. Es más o menos el equivalente a lo que producen 30 países del mundo. Y China es el mayor fabricante de partes del mundo. Con eso se hacen automóviles, vehículos, electrodomésticos y todo. 250.000 millones de dólares se exporta anualmente en partes al mundo. No solamente eso, China es al mismo tiempo el país que produce la mayor cantidad de medicamentos genéricos del planeta. Hoy la India está alarmada porque dice que le quedan solamente medicamentos genéricos para los próximos 3 meses. La India tiene la misma cantidad de habitantes que la China, 1.400 millones de habitantes. Eso es grave, eso es terrible. Porque pues, si desaparecen los antibióticos en la India, una población superpoblada, la situación se complica. Y la China es el mayor consumidor de petróleo del planeta Tierra. Estados Unidos produce petróleo y ahora produce 15 millones de barriles diarios y consume 8. Pero China consume alrededor de 30 millones de barriles diarios de petróleo. Y ha dejado de importar barriles de petróleo y por eso el precio del petróleo ecuatoriano está ahí.
mal. En abril del año pasado, del 2018, don Lenín Moreno saltaba sobre su silla de ruedas porque el precio del petróleo estaba a $70 por barril. Hoy está a 50. Ha perdido $20. Exportamos 500.000 barriles diarios de petróleo. Perdemos cada día $1.000.000 respecto a lo que vendíamos en los meses de abril del año pasado. Complicadísimo. Las fábricas en el mundo están paradas, no solamente en China, porque no tienen los suministros que les permiten funcionar. El turismo, resulta que China había sido uno de los más grandes generadores de turismo y lugares de salida y de entrada de turistas, tanto chinos como extranjeros. Prácticamente el turismo está en un estado de colapso. Hay barcos parados en puertos pasando la cuarentena. Se dice que el crecimiento de China ya no va a ser del 6%, va a ser solo del 4%. Pero si China crece al 4%, todo el mundo decrece. China se convirtió en el motor económico más importante del planeta. Mientras que Estados Unidos sigue siendo el motor creativo, imaginativo, más importante del planeta, China es el motor productivo más importante del planeta. Y entonces este golpe es un golpe al planeta Tierra. Sin embargo, ¿qué es lo que finalmente nos hace ver por qué se produce en China esta peste? ¿Y por qué se produce de un virus que habita en los animales durante generaciones de generaciones? No hizo nada, no nos afectó en nada, y de la noche a la mañana nos afecta. Porque China tiene el peor aire del planeta Tierra. ¿Y por qué afecta más a los adultos que a los niños? Porque los adultos respiran más tiempo ese aire de mala calidad y finalmente se afectan sus pulmones. Pero no solamente eso, China es el país que tiene la mayor cantidad de seres humanos en la menor superficie de tierra. Las ciudades de China han logrado concentrar miles de personas en edificios, miles y miles de personas en calles, miles y miles de personas en transporte público. El contacto humano es tan cercano que es tan fácil una transmisión de cualquier enfermedad. A eso hay que sumar el hecho de que todo el planeta Tierra ha cambiado su sistema de alimentación. Ya no comemos alimentos frescos, comemos alimentos elaborados, alimentos genéticamente modificados, alimentos manipulados, alimentos refrigerados, preservados, con preservantes, y todos estos alimentos finalmente están afectando a nuestro sistema inmunológico. Tenemos menos capacidad de defensas. Y esto explica por qué mientras más viejos somos, más susceptibles estamos. Curiosamente, el ser humano puede vivir más años, pero no puede vivir expuesto. Ni la lluvia, ni el sol, ni el aire, ni el agua, ni nada. Antes, ¿quién pensaba que le podía dar cáncer de la piel por radiación solar? Sí, desde yo le entrené a mi cuerpo para que resista la radiación solar porque nadaba horas de horas bajo el sol, en el mar, en la playa, en todas partes. Hoy, lo que más venden las farmacias es protectores solares. ¿Cómo es posible que el sol ahora sea nuestro principal enemigo? Es que vivimos en casas, vivimos en carros, vivimos en oficinas, vivimos sin exponernos al sol. Entonces el rato que salimos y nos exponemos al sol, eso se vuelve nuestro peor enemigo. Finalmente, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay un deterioro de la especie humana. Tenemos sobrepeso, drogadicción, sedentarismo,
susceptibilidad inmunológica. A eso se suma que ahora tenemos parásitos resistentes a los antibióticos, virus resistentes a las vacunas, cambio en el clima, cambio de la temperatura, desabastecimiento, crisis migratorias, conflictos armados, conflictos sociales. La pobreza se convirtió en principal causa de muerte y asesinato. Si no, veamos qué es lo que pasa en los barrios pobres de Brasil, veamos qué es lo que pasa en los barrios pobres de Guayaquil, veamos qué es lo que pasa en los barrios pobres de... Es decir, el mismo ser humano se convirtió en un agente patógeno. Bajo estas condiciones, es evidente que aquello de que el embarazo de adolescentes no es recomendado, que los matrimonios jóvenes no son recomendados, va a pasar. Téngalo por seguro que después de esta generación que se llama la generación de los centennials, hasta el 2020 o 2040 seguramente, vendrá una generación que va a decir, señores, apenas tengan la capacidad fértil hay que embarazar a las mujeres, a las muchachas, todos le ayudaremos a cuidar a sus hijos, el papá, la mamá, el profesor, el vecino, todos les ayudaremos. Los niños tienen que aprender. ¿Por qué? Porque solo las mujeres jóvenes son las que conservan información genética y solo los hombres jóvenes conservan información genética. Esto es tan grave que, por ejemplo, el problema demográfico es terrible. China va a sufrir una catástrofe demográfica en los próximos años porque sus hombres y sus mujeres no es que ya no pueden tener, no es que no quieren tener hijos, no es que el Estado no los quiere, es que ya no pueden. Rusia, cuando se independizó, tenía 140 millones de habitantes. Hoy apenas tiene 120 y Putin ha declarado catástrofe nacional la falta de fertilidad en Rusia. El mismo problema lo tiene España, el mismo problema lo tiene Dinamarca. Ya los embarazos no son embarazos naturales, tienen que ser embarazos inducidos, tienen que ser con alquiler de úteros, con inseminación artificial. Ya ni siquiera existe la garantía de que un hombre y una mujer que después de los 30 años toda la vida ha comido comidas con pesticidas, toda la vida ha tomado antibióticos, toda la vida ha tomado pastillas, toda la vida se ha drogado, toda la vida ha fumado, toda la vida ha respirado aire contaminado, toda la vida no ha hecho ejercicio, no ha hecho actividad, se ha movido en carro, vive, no se ha expuesto al sol, no se ha expuesto a la lluvia, no se ha expuesto a nada, no se ha expuesto a enfermedades, no ha desarrollado una capacidad inmunológica, no tiene capacidad genética de transmitir. Y por eso es que se está multiplicando la infertilidad masculina y femenina en el mundo. Y en los países desarrollados ya es un problema grave. Entonces, ¿dónde está la fertilidad? La fertilidad está muy vinculada al hecho de que los seres humanos se exponen a los elementos de la naturaleza, a las enfermedades, a las dificultades, al esfuerzo, y se exponen a enfermedades. Si no se expone a enfermedades, va a disminuir inmediatamente la capacidad fértil. Este es el problema esencial. Hemos perdido nuestra capacidad de autoprotegernos y además estamos perdiendo nuestra capacidad fértil. Muchas gracias.